Y si te dijera que el mundo ya está recibiendo señales claras de un evento que transformará la historia para siempre, Jesús no dejó su regreso como un misterio sin pista. En Mateo 24:33 dijo: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Estas palabras no solo son una advertencia, son una guía precisa para entender lo que está por venir. Hoy exploraremos las 14 señales bíblicas que anuncian la segunda venida de Jesús. Te mostraremos cómo identificarlas, qué significado tienen en nuestro tiempo y por qué es vital prestarles atención. Vivimos en una época marcada por cambios, conflictos y revelaciones proféticas que no podemos ignorar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y prepararte espiritualmente para lo que se avecina? Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Lo que ayer parecía estable, hoy se tambalea. Las noticias de guerra, terremotos, pandemias y colapsos económicos ya no nos sorprenden como antes. Se han vuelto parte de hoy una rutina dolorosa que consume nuestra atención día tras día. Pero lo que muchos ignoran o prefieren no ver es que todo esto ya fue anunciado con exactitud en las Escrituras. Nada de lo que sucede es casualidad. Jesús, al hablar con sus discípulos sobre el fin de los tiempos, dejó señales específicas que hoy están tomando forma frente a nuestros ojos. En Mateo 24, 6 a 8, Él dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estas palabras no eran metáforas, eran advertencias directas para generaciones futuras, generaciones como la nuestra. A lo largo de los siglos, cada época ha tenido sus propias crisis. Sin embargo, jamás en la historia hemos visto una convergencia tan precisa y simultánea de todas estas señales. Guerras en múltiples regiones, enfermedades que paralizan el planeta, una creación que clama con catástrofes naturales que rompen récords, y una humanidad que ha perdido el rumbo moral y espiritual. Todo esto se levanta como una voz desde lo alto que dice: el tiempo se acorta. No es extraño entonces que muchos sientan un peso en el corazón, un presentimiento constante de que algo se avecina. Esa inquietud, esa sensación de urgencia, es el eco del Espíritu Santo alertando a los que tienen oídos para oír. Porque el regreso de Jesús no será precedido por indiferencia, sino por señales inconfundibles que solo pueden ser discernidas por quienes están atentos a los tiempos. Desde el principio Dios ha utilizado los eventos del mundo para hablarle a su pueblo. En el Antiguo Testamento, el profeta Joel anunció que antes del día del Señor habría prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Joel 2:30 a 31. Estos fenómenos naturales no son solo hechos científicos o climáticos, son parte de un lenguaje divino. Cada terremoto que sacude la tierra, cada tormenta que desgarra los cielos, lleva una carga profética que no podemos ignorar. En los últimos años hemos visto cómo la tierra ha gemido con fuerza, desde los incendios descontrolados en Australia, Itari y California, hasta las inundaciones devastadoras en Asia y América del Sur. La creación entera parece estar gimiendo como en dolores de parto, tal como lo describe Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y si la creación gime,
¿No deberíamos también nosotros despertar de nuestro letargo? Lo que está ocurriendo en el mundo no solo nos habla de juicio, sino de una preparación. Es el clamor previo a la revelación gloriosa del Hijo del Hombre. En Apocalipsis 6, cuando el Cordero abre los sellos, cada juicio que cae sobre la tierra está acompañado por señales visibles: terremotos, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas. Estos eventos son parte de una secuencia profética que apunta directamente al regreso triunfal de Cristo. Y no se trata de sembrar miedo, sino de despertar conciencia. Porque el propósito de estas señales no es castigar, sino advertir. Es la misericordia de Dios llamando al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Cuando Jesús vino por primera vez, lo hizo en silencio, en un pesebre humilde, pasando desapercibido para muchos. Pero su regreso no será así. Será glorioso, visible y acompañado por el estremecimiento de todo lo creado. En Apocalipsis 1:7 se nos asegura: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta profecía nos muestra que el regreso de Jesús no será un evento local ni simbólico. Será un acontecimiento global que marcará el final de una era. Pero antes de que ese momento llegue, Dios se asegura de que todos tengan la oportunidad de reconocer las señales. Una de las señales más evidentes en nuestros días es la guerra. No solo conflictos armados entre naciones, sino guerras internas, divisiones sociales, enfrentamientos ideológicos que polarizan a la humanidad. Jesús dijo que esto sería parte del principio de los dolores. Y si observamos la historia reciente, veremos cómo estas palabras cobran vida. La guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente, los enfrentamientos civiles en América Latina y África, todos forman parte de una red de violencia que no cesa. Pero más allá de las batallas con armas, hay guerras espirituales más intensas. Batallas por el alma humana, por la verdad, por la fe. En Efesios 6:12 se nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estas guerras invisibles también son señales del tiempo final. Porque cuando la oscuridad se intensifica, es porque la luz está por irrumpir. Las pestes también forman parte de esta narrativa profética. La pandemia del COVID-19 marcó un antes y un después en la historia reciente. En cuestión de meses, el mundo entero fue detenido, paralizado por un virus invisible. Muchos interpretaron esto solo como una crisis de salud. Pero quienes tienen discernimiento espiritual vieron más allá. Vieron cómo Dios permitió que todo se detuviera para que el corazón humano reflexionara, para que las prioridades fueran revisadas, para que la arrogancia del hombre moderno, que se cree autosuficiente, fuera confrontada por su fragilidad. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso fue lo que muchos hicieron. En el silencio de la cuarentena, en la soledad de los hospitales, muchos escucharon la voz de Dios como nunca antes. Pero a pesar de las advertencias, el corazón de la humanidad sigue endurecido. Es como en los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba y vivía su vida sin imaginar que el juicio estaba por caer. Jesús mismo comparó su regreso con esos días. Mateo 24, 37 a 39. Y no es casualidad, porque la indiferencia es otra señal. El mundo sigue girando, los negocios siguen, las distracciones abundan y muchos viven como si Dios no existiera. Pero el día se acerca
Y para los que están dormidos espiritualmente será como ladrón en la noche, sin aviso, sin preparación. Los terremotos también son una señal constante. En la última década hemos presenciado una frecuencia inusual de sismos en distintas partes del mundo. Haití, Turquía, Chile, Indonesia. La tierra se estremece con violencia. Y cada uno de estos movimientos es una llamada a despertar. Isaías 24, 19 a 20 nos ofrece una imagen poderosa. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Este pasaje no solo describe una catástrofe física, sino una consecuencia espiritual. La tierra carga el peso del pecado humano y su quebranto es un reflejo del quebranto moral de la humanidad. Los desastres naturales, aunque trágicos, son también instrumentos de Dios para despertar la conciencia espiritual. Jesús reprendió a los fariseos por saber discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Mateo 16, 3. Hoy muchos pueden leer el clima, predecir tormentas, anticipar tendencias económicas, pero no perciben que el Rey está por volver. Y eso es lo que hace urgente este mensaje, porque cada vez que tiembla la tierra, cada vez que cae una plaga, cada vez que una nación entra en guerra, Dios está hablando. Él está diciendo, estoy cerca. Y quienes tienen oídos para oír, entenderán. Dios nunca actúa sin advertencia. Antes del diluvio, Noé construyó el arca durante años, siendo un testimonio viviente de lo que vendría. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió y los ángeles fueron enviados a advertir. Antes de la caída de Jerusalén, los profetas clamaron con voz fuerte. Y hoy, antes del regreso de Jesús, Dios está usando todas las herramientas disponibles, eventos, señales, voces proféticas, para alertar a su pueblo. Porque el corazón de Dios no es de condena, sino de redención. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 lo deja claro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia no durará para siempre. Habrá un día, una hora, un momento exacto en que el cielo se abrirá y la historia humana llegará a su clima. Mientras tanto, las señales seguirán intensificándose. Cada año que pasa, los dolores de parto se hacen más fuertes, más frecuentes, más difíciles de ignorar. El Espíritu está alertando a la iglesia, está llamando a la santidad, a la preparación, a la vigilancia, porque no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que las señales ya están aquí. Hoy más que nunca debemos estar alertas, no con miedo, sino con fe, no con ansiedad, sino con convicción, porque lo que para el mundo es caos, para nosotros es confirmación. Confirmación de que nuestra redención está cerca. Lucas 21, 28 nos da esta promesa inquebrantable. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y esas cosas ya han comenzado. El cielo ya está hablando, la tierra ya está respondiendo. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque lo que viene no es el fin, es el principio de la eternidad. Y cada señal que presenciamos no es otra cosa que una campanada espiritual que nos recuerda que Jesús viene pronto. No para castigar, sino para reinar. No para destruir, sino para restaurar. No para alejarse, sino para estar con nosotros para siempre. Estás escuchando el sonido de las trompetas proféticas. Estás discerniendo el tiempo en que vivimos. Las señales están ahí, claras, inconfundibles. Solo falta una cosa: tu decisión, tu respuesta, tu preparación. Porque el regreso del Rey está a las puertas.
y quienes estén listos lo verán en gloria. Cuando Jesús habló sobre el fin de los tiempos, no se limitó a describir señales visibles en la tierra o en el cielo. También habló del estado interno del corazón humano. En Mateo 24:12 declaró con claridad: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta advertencia no se refería únicamente a conflictos sociales o tensiones familiares, sino a una transformación profunda en la sensibilidad espiritual de las personas. El amor, como fuerza divina que impulsa toda obra justa, comenzaría a apagarse y con él la conciencia de lo eterno. Este enfriamiento no es una simple falta de emociones o ternura. Es un alejamiento progresivo del propósito de Dios, una pérdida del fuego interior que nos conecta con su verdad. Es que sin duda una de las señales más poderosas y peligrosas que anuncian la cercanía de la segunda venida de Cristo. La maldad no aparece de forma repentina. Crece como una sombra que se extiende lentamente, ganando espacio en cada rincón del alma humana. Cuando Jesús mencionó que la maldad se multiplicaría, estaba hablando de una corrupción colectiva, de una cultura que ya no distingue lo bueno de lo malo. Hoy, esa profecía se ha materializado de manera alarmante. La mentira ha tomado el lugar de la verdad. La confusión se disfraza de libertad. La perversión se justifica con argumentos que ignoran por completo la santidad de Dios. Isaías 5:20 lo había anticipado. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta inversión de valores es más que un signo de decadencia moral. Es una evidencia de que el mundo se ha apartado de la verdad revelada por Dios y camina directo hacia el juicio. La corrupción del amor tiene muchas formas. Se expresa en la indiferencia hacia el sufrimiento del prójimo, en el egoísmo que reemplaza al servicio, en la frialdad con la que se ignoran las necesidades espirituales de quienes nos rodean. Pero sobre todo, se manifiesta en la falta de amor por la verdad. En 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo explica que muchos se perderán porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este amor no es un sentimiento, sino una disposición interna que abraza lo que Dios ha revelado, que se somete a su palabra, incluso cuando ésta incomoda o corrige. Cuando este amor desaparece, el corazón queda expuesto a toda clase de engaños y el resultado es devastador. En tiempos donde cada persona quiere definir su propia verdad, la palabra de Dios se convierte en un estorbo. La autoridad de las Escrituras es cuestionada, ridiculizada, minimizada. En lugar de ser vista como la guía suprema, se le considera un libro antiguo que debe adaptarse a los tiempos modernos. Esta actitud revela no solo un enfriamiento del amor hacia Dios, sino una rebeldía abierta contra su soberanía. Jeremías 6:10 lo expresó con dolor. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. El desprecio por la palabra es una señal clara de una sociedad que ha perdido su conexión con el Creador. Este fenómeno no afecta únicamente al mundo exterior. Jesús advirtió que incluso dentro del pueblo de Dios surgiría esta frialdad. La iglesia, llamada a ser luz en medio de las tinieblas, corre el peligro de acostumbrarse al pecado, de tolerar lo intolerable, de silenciar la verdad para no incomodar. En Apocalipsis 3:15-16, el Señor reprende a la iglesia de la Odisea con palabras severas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este reproche no fue dirigido a incrédulos, sino a creyentes, a personas que conocían la verdad, pero que habían dejado
que su fuego espiritual se apagara. El tibio no es el que nunca conoció a Dios, sino el que lo conoció y lo sustituyó por una rutina vacía. El enfriamiento del amor va de la mano con la pérdida del temor de Dios. La irreverencia, el desenfreno y la banalización de lo sagrado son señales visibles de que muchas almas han dejado de considerar a Dios como santo. Se busca a un Dios que no exige, que no juzga, que solo bendice y nunca confronta. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Salmo 111:10 nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando se pierde ese temor, el corazón se vuelve insensible y la conciencia se adormece. Es entonces cuando se tolera el pecado, cuando se justifica lo injustificable, cuando se convierte en costumbre lo que debería causar dolor. Uno de los frutos más evidentes de esta frialdad espiritual es la apostasía. El abandono de la fe no siempre es repentino. A veces comienza con pequeñas concesiones, con excusas frecuentes, con una vida cristiana superficial que evita el compromiso. Pero con el tiempo estas grietas se convierten en una ruptura total. 1 Timoteo 4:1 advierte con claridad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este apartamiento no es solo un fenómeno externo, también ocurre dentro de iglesias, ministerios y familias que un día caminaron en la verdad. Esta profecía no fue dada para infundir temor, sino para despertar al pueblo de Dios y llamar a una vigilancia activa. Jesús, al hablar del enfriamiento del amor, estaba mostrando que no solo veríamos señales en el mundo natural, sino también en el carácter moral y espiritual de la humanidad. La indiferencia ante lo eterno, la comodidad espiritual y la religiosidad sin transformación son síntomas de un corazón que se ha alejado de Dios. En Apocalipsis 2, el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso con una observación penetrante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No se trata de perder una emoción, sino de abandonar una devoción profunda. Cuando el amor por Cristo deja de ser el centro, todo lo demás se vuelve ritual vacío. Este tipo de frialdad no se combate con emociones o palabras bonitas. Requiere un arrepentimiento real, un volver a Dios con todo el corazón, un reconocimiento sincero de que la llama se ha apagado y de que necesitamos ser renovados por el fuego del Espíritu Santo. En Oseas 10:12 encontramos un llamado urgente: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Esta exhortación no ha perdido vigencia. Es tiempo de volver a Dios, de abrir el corazón, de dejar que su presencia restaure lo que la tibieza ha destruido. Mientras más se multiplica la maldad, más difícil es mantener la sensibilidad espiritual. Vivimos rodeados de mensajes, imágenes y estilos de vida que anestesian el alma. Todo apunta a la gratificación inmediata, a la satisfacción personal, a una vida sin restricciones. En este entorno, la verdad de Dios parece incómoda, incluso ofensiva. Pero es precisamente en medio de esta oscuridad donde la luz debe brillar con más fuerza. Filipenses 2:15 nos llama a ser irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este no es un llamado a la pasividad, sino a la firmeza, a mantener la llama encendida aun cuando todo alrededor se apaga. La frialdad del corazón también afecta la oración, la adoración y la comunión con Dios. Cuando el amor se enfría, la oración se convierte en un deber, no en un deleite. La adoración se vuelve un acto externo, no una entrega sincera.
La lectura de la palabra se transforma en una obligación, no en una fuente de vida. Pero Dios no busca rituales vacíos. Él anhela comunión real. En Juan 4:23 a 24 Jesús declaró: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta adoración auténtica es imposible cuando el corazón está frío. Solo un corazón encendido por el amor de Dios puede ofrecerle la honra que Él merece. No podemos ignorar que muchas señales externas del fin están acompañadas por una señal interna que es igual de alarmante: la pérdida del fuego espiritual. La frialdad no es un estado neutral, es un terreno fértil para el engaño, para la tibieza, para el pecado oculto. Por eso el llamado de Dios no es simplemente a observar las señales, sino a responder a ellas con una vida de santidad. Hebreos 12:14 nos recuerda: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es una opción entre muchas. Es el camino para mantener el corazón ardiente en medio de un mundo helado por el pecado. El enfriamiento del amor y la corrupción de la verdad no son señales aisladas. Son una consecuencia directa de haber desplazado a Dios del centro. Son el resultado de haber dejado de escuchar su voz, de haber preferido la comodidad a la cruz, de haber intercambiado la verdad por conveniencia. Pero aún hay tiempo, aún hay una oportunidad de volver, aún hay fuego en el altar de Dios para quien quiera encender su vida nuevamente. El llamado es claro, las señales son evidentes y el regreso de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Este es el momento de despertar, de dejar atrás la tibieza, de amar la verdad más que las opiniones, de abrazar a Dios con todo el corazón y volver a vivir con pasión por su presencia. Porque cuando Jesús regrese, no buscará a los que supieron identificar todas las señales, sino a los que vivieron preparados con sus lámparas encendidas y su amor firme hasta el final. Cuando Dios escogió un pueblo para sí, no lo hizo de manera arbitraria ni temporal. Lo hizo con propósito eterno y con una intención profética que atraviesa toda la historia humana. Israel no es solo una nación más en el mapa del mundo. Es una pieza central en el cumplimiento del plan divino. Desde Abraham hasta el regreso glorioso de Cristo, Israel representa una línea directa en el diseño profético de Dios. En Zacarías 2:8 se nos recuerda que el que toca a Israel toca a la niña de los ojos de Dios. Esta expresión no es poética, es reveladora. El trato de Dios con Israel es un termómetro espiritual, una señal clara que nos indica en qué punto del calendario profético nos encontramos. Y hoy esa señal se encuentra más activa que nunca. Cuando Jesús profetizó sobre los tiempos finales, incluyó una referencia directa a Israel. En Mateo 24, 32 a 34, habló de la higuera. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. La higuera es símbolo de Israel. Su reverdecimiento representa el restablecimiento de la nación. Y ese reverdecimiento ocurrió en 1948, cuando, después de casi 2000 años de dispersión, Israel volvió a ser reconocida como Estado soberano. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión profético. Desde entonces, las promesas y advertencias bíblicas comenzaron a tomar
una dimensión visible, tangible e imposible de ignorar. El regreso de los judíos a su tierra no fue un accidente político, fue una profecía cumplida. Ezequiel 36:24 dice: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esa recolección, lenta pero constante, ha continuado hasta nuestros días. Cada avión que aterriza en Tel Aviv con familias judías regresando a su tierra es una prueba viva de que Dios cumple su palabra. Israel florece como nunca antes. Lo que una vez fue desierto, ahora produce fruto. Lo que estuvo en ruinas ha sido restaurado. Lo que parecía olvidado ha sido levantado por la mano del Altísimo. Y esto no ocurre en un rincón aislado, sino frente a los ojos del mundo, como testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Pero la restauración de Israel no es solo física, también tiene un propósito espiritual y escatológico. En Zacarías 12:10 Dios declara: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Esta promesa apunta a un despertar espiritual en el pueblo judío que precederá la venida del Mesías. No se trata solo de una restauración geopolítica, sino del cumplimiento de un destino divino. Israel será testigo, protagonista y señal viva en el clímax de la historia. Su existencia no solo confirma la profecía, sino que prepara el escenario para el desenlace final. La ciudad de Jerusalén, epicentro espiritual del mundo, ocupa un lugar especial en este relato. En el Salmo 122:6 se nos exhorta a orar por la paz de Jerusalén. Esta ciudad, tantas veces atacada, dividida y disputada, sigue siendo el punto de convergencia de los propósitos eternos de Dios. Allí fue donde Jesús murió, resucitó y desde donde ascendió. Y allí regresará, tal como lo afirma Zacarías 14:4. Sus pies se posarán aquel día sobre el monte de los olivos. Este monte, que hoy permanece en silencio, será testigo del día más glorioso de la humanidad. Jerusalén no es solo una capital antigua, es el corazón espiritual de la profecía bíblica, el lugar desde donde el Mesías establecerá su reino. El conflicto constante en torno a Israel no es casual, tiene raíces espirituales profundas. El enemigo sabe que el cumplimiento de las promesas divinas está vinculado con esa nación. Por eso, a lo largo de la historia, ha intentado eliminarla, dispersarla, desacreditarla. Pero ninguna estrategia ha podido prevalecer contra el consejo de Dios. Jeremías 31, 35 a 36 lo expresa con firmeza. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Mientras el sol brille y las estrellas permanezcan en su lugar, Israel seguirá existiendo. Y con cada nuevo amanecer se confirma que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Los profetas del Antiguo Testamento anticiparon no solo la dispersión, sino también el regreso. En Amos 9:14 a 15, Dios promete: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Esa promesa no es simbólica, es literal, y se está cumpliendo con precisión. El regreso de los judíos a Israel no solo señala un cumplimiento, sino también una cuenta regresiva. Es un reloj profético que avanza inexorablemente hacia el gran día
del Señor. Cada paso que Israel da hacia la restauración plena es un paso más cerca del retorno del Rey. En medio de las tensiones y amenazas que enfrenta constantemente, Israel sigue siendo preservada. Contra toda lógica humana, esta pequeña nación ha resistido ataques militares, aislamiento diplomático y presiones internacionales. Pero no es por su fuerza militar ni por su estrategia política. Es por la mano del Dios de los ejércitos que vela por su pueblo. Isaías 41, 10 a 11 ofrece una promesa firme. No temas, porque yo estoy contigo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Esta protección sobrenatural no es una simple cobertura nacional, es una garantía profética. Dios está preparando el escenario para el retorno glorioso de su Hijo. Y todo comienza con la restauración completa de Israel. La historia de Israel está entretejida con cada capítulo del plan divino, desde la promesa hecha a Abraham hasta el nuevo Jerusalén del Apocalipsis. Esta nación representa la fidelidad de Dios y la inmutabilidad de sus promesas. Romanos 11:29 afirma: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado de Israel no ha sido revocado. Su papel en el tiempo final no ha sido transferido. A pesar de las caídas, las rebeliones y los rechazos, Dios sigue fiel. Y esta fidelidad es una señal irrefutable de que estamos viviendo en los días previos a la manifestación final del reino. En Ezequiel 37, el profeta tuvo una visión de un valle lleno de huesos secos. Esta visión representa la condición espiritual y nacional de Israel antes de su restauración. Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Y luego le ordenó profetizar sobre ellos. A medida que el profeta hablaba, los huesos comenzaron a unirse, a recobrar carne, a levantarse como un gran ejército. Esta imagen poderosa no solo anticipa el retorno físico del pueblo a su tierra, sino también su avivamiento espiritual. La restauración de Israel no está completa hasta que el aliento de vida, el Espíritu de Dios, los llene por completo. Y ese momento está cada vez más cerca. Ya la oposición contra Israel irá en aumento. La Escritura lo anticipa con claridad. En Zacarías 12:13 nos advierte que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos y que todos los que se la cargaren serán despedazados. Esta tensión no es solo política, es espiritual. El mundo entero se verá involucrado en un conflicto que tiene como centro una ciudad pequeña, pero cargada de significado eterno. Las naciones serán juzgadas por su trato hacia Israel y sus decisiones reflejarán su alineación con el plan de Dios o su oposición a él. Joel 3:2 revela que el juicio de las naciones se basará en cómo trataron al pueblo de Dios y su tierra. Esto no es un detalle menor, es una señal categórica del fin. La segunda venida de Cristo está profundamente conectada con la restauración de Israel. El mismo Jesús afirmó en Mateo 23:39: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras fueron dirigidas a Jerusalén y revelan que su regreso está vinculado al reconocimiento del Mesías por parte de su pueblo. Este reconocimiento ocurrirá. Zacarías lo confirmó. Pablo lo explicó en Romanos 11. Y las Escrituras lo proclaman una y otra vez. El regreso de Jesús no será una aparición oculta, será un evento glorioso, con epicentro en Israel, donde el pueblo que una vez lo rechazó, lo recibirá como rey. Israel no es un actor secundario en el plan de Dios. Es el escenario profético donde se desarrollará el clímax de la historia. Observar lo que ocurre con esta nación es observar el reloj de Dios en movimiento. Cada avance, cada conflicto, cada resolución internacional que lo involucra
Es una señal que nos acerca al cumplimiento de todas las cosas. No podemos mirar a Israel con indiferencia. Debemos hacerlo con discernimiento espiritual. Porque en su historia, en su restauración, en su protección, Dios nos habla. Y lo que dice es claro: Jesús viene pronto y el escenario ya está preparado. La señal ha sido encendida. El tiempo está contado. Y quienes velan lo saben. Desde los albores de la humanidad, el conocimiento ha sido una herramienta para cumplir el propósito de Dios o para desafiarlo. Cuando el hombre decide elevar su intelecto por encima de su obediencia, el resultado siempre es caos. Pero cuando el saber se somete a la sabiduría del Altísimo, la creación entera es bendecida. En los días que anteceden al regreso de Jesucristo, uno de los rasgos más evidentes y proféticamente señalados es la multiplicación del conocimiento. No se trata solo de un aumento en la cantidad de información, sino de un crecimiento desbordado, casi incontrolable, que ha cambiado la forma en que el mundo se comunica, piensa, crea y se mueve. En Daniel 12:4, la palabra profética no dejó espacio a ambigüedades. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta declaración no era una suposición, era una visión del futuro. Y ese futuro es ahora. Vivimos en la era del saber instantáneo. Un clic abre acceso a bibliotecas enteras. En segundos se puede obtener respuesta a preguntas complejas. Las fronteras del pensamiento humano se han expandido más en las últimas décadas que en siglos anteriores combinados. Las cifras son abrumadoras. Lo que antes tomaba generaciones, hoy ocurre en semanas. El volumen de datos generados, almacenados y distribuidos diariamente supera la comprensión. Pero lo que parece una conquista humana, a la luz de la Escritura, es una señal espiritual. Dios no solo profetizó que esto ocurriría, lo permitió como parte del escenario final antes de la manifestación de su Hijo. No hay confusión cuando se mira con discernimiento. Cada avance, cada descubrimiento, cada nueva tecnología apunta a un momento culminante que ya no se puede detener. Este aumento sin precedentes del conocimiento no está limitado a la ciencia o a la tecnología. Ha afectado todas las esferas de la existencia humana, desde la medicina hasta la inteligencia artificial, desde la exploración espacial hasta las redes neuronales que imitan la mente humana. Cada área del saber ha sido empujada hacia un crecimiento que desafía la lógica. Pero junto con este crecimiento también ha crecido la soberbia. En vez de rendirse ante el Creador, muchos usan sus descubrimientos para negarlo, para desafiar su verdad, para levantar sus propias torres de Babel modernas. Segunda de Timoteo 3:7 describe a los hombres de los últimos tiempos como siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No se trata de falta de acceso, sino de un corazón endurecido que se resiste a la verdad que salva. La conectividad mundial ha unido al planeta de una forma que antes era impensable. Las distancias se han acortado. La información viaja en tiempo real. La humanidad se encuentra más interconectada que nunca. Pero esta conectividad también ha traído consigo una exposición constante a ideas, valores y filosofías que se oponen directamente a la palabra de Dios. Lo que antes era considerado sagrado ahora se cuestiona. Lo que era verdad hoy es debatido. Lo que era pecado ahora se tolera e incluso se celebra. En medio de ese océano de información, la verdad bíblica parece para muchos una voz lejana, pero no ha perdido poder, no ha cambiado y sigue siendo el único ancla en medio de la tormenta.
A medida que el conocimiento se expande, también lo hace la responsabilidad espiritual. Jesús advirtió que a quien más se le da, más se le demandará. En Lucas 12:48 declaró: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho, se le demandará. Nunca antes la humanidad había tenido tanto acceso a la revelación, tanto entendimiento de las Escrituras, tantos recursos para conocer el carácter de Dios. Y sin embargo, también nunca antes el corazón se había apartado tanto de Él. El contraste es radical. El conocimiento ha crecido, pero la obediencia ha menguado. La información se ha multiplicado, pero la sabiduría espiritual ha sido desplazada. La luz de la palabra permanece, pero muchos prefieren la oscuridad del razonamiento humano. En esta generación se cumple lo anunciado por el apóstol Pablo cuando escribió que vendría un tiempo en el que los hombres no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ha llegado. La abundancia de contenido disponible ha creado una multitud de voces, pero pocas de ellas proclaman la verdad del Evangelio sin mezcla. Se enseñan doctrinas agradables, se predican mensajes que evitan la confrontación, se promueven ideas que adormecen el alma. Y en medio de ese ruido, la voz de Dios sigue llamando al arrepentimiento. El aumento del conocimiento, en lugar de acercar al hombre a su Creador, ha sido utilizado muchas veces para justificar su lejanía. La tecnología que permite que el Evangelio se predique a todas las naciones también ha sido utilizada para esparcir confusión, distorsionar el mensaje y promover el error. Esto no es casualidad. Las herramientas no son neutrales. Dependen de las manos que las usan. Y si bien la palabra de Dios no volverá vacía, también es cierto que hay un conflicto espiritual detrás de cada avance. No todo lo que parece útil es provechoso. No todo lo que brilla es luz. En Apocalipsis 13 se habla de un sistema global que dominará el comercio, la información y el control social. Un sistema que no sería posible sin la infraestructura tecnológica que hoy existe. Lo que muchos ven como progreso, a la luz profética, puede ser preparación para el gobierno final del hombre de pecado. Dios no está en contra del conocimiento, Él es la fuente de toda sabiduría, pero sí está en contra de un conocimiento que exalta al hombre por encima de su autoridad. Proverbios 1:7 establece que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El conocimiento sin temor de Dios se convierte en idolatría. La inteligencia sin dependencia divina produce orgullo, y el orgullo siempre precede a la caída. Por eso, esta generación tan brillante en logros humanos también enfrenta una oscuridad espiritual sin precedentes. Se ha olvidado que el saber es un don, no un derecho, un privilegio, no una conquista. Y todo lo que no glorifica a Dios, finalmente se vuelve contra el hombre mismo. El conocimiento ha traspasado los límites de lo visible. La ciencia explora dimensiones, manipula códigos genéticos, rediseña la estructura misma de la vida. Se juega con lo sagrado, como si no hubiera consecuencias. Se desafían las leyes naturales como si fueran obstáculos. Se reemplaza el diseño divino por el diseño artificial. Pero la palabra de Dios permanece inmutable. Génesis 1 sigue diciendo que varón y hembra los creó. Sigue afirmando que la creación es buena porque viene de Dios. Nada que el hombre produzca por sí mismo puede superar la perfección del diseño original. Toda alteración que no parte de la obediencia es un paso hacia la destrucción. Esta generación se impresiona con la velocidad, con la innovación, con la inteligencia que simula vida, pero no percibe el vacío que deja la ausencia del espíritu. La ciencia no puede llenar el alma, la tecnología no puede ofrecer redención, el conocimiento humano no puede producir salvación.
Solo en Cristo hay vida, luz, verdad. Juan 1, 4 a 5 afirma que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En medio de una era saturada de datos, lo que el mundo necesita no es más información, sino revelación divina. No es más conexión digital, sino comunión espiritual. No es más sabiduría humana, sino dirección eterna. El aumento del conocimiento también ha afectado la percepción del tiempo. Todo ocurre rápido, todo se consume pronto. La espera se ha vuelto insoportable para una sociedad impaciente. Pero Dios no está sujeto al ritmo humano. Él opera con precisión, no con prisa. Segunda de Pedro 3:8 nos recuerda que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mientras el mundo acelera, Dios cumple su agenda con fidelidad, y cada avance, cada revolución tecnológica, cada nuevo paso en el saber humano está permitiendo que se cumplan las condiciones necesarias para el regreso glorioso de su Hijo. El saber se ha convertido en un Dios moderno. Se le rinde culto, se le atribuye todo, pero no tiene poder para transformar el corazón, no puede sanar el alma, no puede redimir al pecador. Solo la cruz de Cristo puede hacerlo. Y mientras el mundo celebra su propio ingenio, el cielo se prepara para la intervención final. En Isaías 55:9, el Señor afirma: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ningún algoritmo podrá calcular el día de su regreso. Ninguna máquina podrá anticipar la gloria de su aparición. Ningún sistema podrá resistir la autoridad del Rey. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. We run on cold caffeine and half-forgotten dreams, stitching deadlines to our bones with frantic shaking seams. The city hums around us like a restless metal beast,
Yet we chase the next tomorrow like we're built for endless speed. But every time we stumble, we get up through the doubt. Because growing up is messy, no one hands the answers out. It's youth on repeat, falling forward on our feet, bruised but undefeated by the chaos in the street. We break, we bend, yet somehow still believe. Yeah, we're reckless, but we're breathing. That's enough to keep the beat. My baritone guitar growls like a truth I'm scared to say. A gritty kind of comfort for the panic in my day. We joke about exhaustion like it's part of who we are, laughing while we're crashing like a misfired shooting star. Maybe life is just a puzzle we pretend we understand, trying hard to fit our edges into shapes we never planned. But even in confusion, there's a fire in our chest, a promise that we'll rise again. Unpolished but our best is youth on repeat. Yeah, it kicks us but we rise, turning every failure to a spark beneath our skies. We're trembling but we're trying, and that's bravery complete. Call it chaos, call it living, call it youth on repeat. Que viene. El conocimiento multiplicado no es la solución definitiva, es una señal del fin, una muestra de que el tiempo se agota, un recordatorio de que todo lo que el hombre ha edificado será sacudido. Hebreos 12, 26 a 27 declara que Dios removerá todo lo que puede ser movido para que permanezca lo inconmovible. Y lo único que permanece es su palabra, lo único que salva es su gracia. Lo único que puede sostenernos en los días venideros es una fe firme, una relación viva, una esperanza anclada en Cristo, no en los datos, no en los sistemas, no en los descubrimientos, solo en el Salvador. Las señales están ante nuestros ojos y el aumento desmedido del conocimiento y la hiperconectividad mundial no es una más. Es un marcador clave que anuncia con urgencia que el regreso del Señor está a las puertas. La humanidad, en su intento por controlarlo todo, ha perdido el rumbo. Pero los que conocen al Dios verdadero saben que no todo lo que brilla es progreso y no todo lo nuevo es verdad. Hay una sola verdad eterna y su nombre es Jesucristo. Él viene. Y cada señal grita que ya no queda tiempo para la indiferencia. Es hora de despertar, es hora de volver, es hora de estar preparados, porque la ciencia se ha multiplicado, el mundo ha cambiado y el Rey está por regresar. Una de las señales más contundentes que anuncian el regreso glorioso de Jesucristo es la persecución creciente contra aquellos que viven conforme a su palabra. Esta no es una advertencia nueva ni una sorpresa para el creyente atento. Desde el principio, Jesús fue claro al respecto. En Juan 15, 18 a 19 declaró: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Estas palabras no solo advertían lo que ocurriría con sus discípulos inmediatos, sino que señalaban un patrón que se mantendría hasta el fin de los tiempos. El rechazo hacia la luz es inevitable en un mundo que ama las tinieblas, y ese rechazo, en sus distintas formas, es una de las señales inequívocas del tiempo final. Lo que distingue esta persecución en los días actuales no es únicamente su intensidad, sino su sutileza.
En tiempos pasados, el ataque contra los creyentes se manifestaba abiertamente con violencia física, prisiones y muerte. Hoy, aunque en muchas regiones del mundo aún se sufre abiertamente por causa del nombre de Cristo, la persecución también ha adoptado formas modernas, disfrazadas de tolerancia, progreso y libertad de expresión. Aquellos que sostienen principios bíblicos son marginados, silenciados y presentados como intolerantes. La verdad se vuelve ofensiva y quienes la predican son tratados como enemigos. En 2 Timoteo 3:12 se afirma: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es una posibilidad, es una certeza para quienes deciden caminar en obediencia. Este escenario no debe alarmar al creyente, sino fortalecer su fe, porque en medio del rechazo se cumple la promesa de que estamos participando de los sufrimientos de Cristo. En Mateo 5, 10, 12 Jesús declaró: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta bienaventuranza no fue dada como un consuelo simbólico, sino como una revelación profunda de lo que significa estar alineado con el reino. Ser rechazado por el mundo es una evidencia de que se ha sido aceptado por Dios. La persecución también es una purificación. La iglesia perseguida es una iglesia despierta. Cuando la fe tiene un costo, solo permanecen los que están realmente arraigados en la verdad. La comodidad y la popularidad no forman parte del llamado de Cristo. En Lucas 6:26 él advirtió: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Este llamado a la fidelidad, incluso en medio del desprecio, es parte del diseño divino para preparar una iglesia sin mancha ni arruga. El fuego no destruye al que es genuino, lo purifica, lo fortalece y lo capacita para sostenerse en el día malo. A medida que se acerca el día del Señor, la oposición a los valores del reino se intensificará. No se trata solo de un conflicto cultural o ideológico, sino de una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Efesios 6:12 revela que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este enfrentamiento no puede ser entendido con lógica humana, porque va más allá de lo visible. Pero sus efectos se sienten en todos los ámbitos de la vida. Las leyes, las instituciones, los medios de comunicación y la educación comienzan a alinearse con una visión que excluye a Dios. Y quienes se niegan a ceder ante esta presión son identificados como un obstáculo para el avance del sistema. El mismo Jesús profetizó que sus seguidores serían entregados, perseguidos y odiados por causa de su nombre. En Mateo 24:9 lo dice claramente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta profecía está siendo cumplida con precisión en nuestros días. No es necesario buscar casos extremos para verlo. El simple acto de afirmar una verdad bíblica en ciertos contextos puede provocar consecuencias legales, sociales o profesionales. El terreno se estrecha para los que desean permanecer fieles, y es justamente en ese estrechamiento donde el carácter es probado. La persecución no es una interrupción del plan de Dios, es parte de su desarrollo. Desde los primeros cristianos hasta nuestros días, cada generación ha tenido que decidir entre agradar a los hombres o agradar a Dios. Hechos 5:29 registra una respuesta que debe resonar con fuerza en este tiempo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta decisión no siempre será comprendida, traerá oposición, críticas y, en algunos casos, aislamiento.
pero también traerá una recompensa eterna. Porque el reino de los cielos no se hereda por conveniencia, sino por convicción. En Apocalipsis 6, 9 a 11 se menciona a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas almas clamaban bajo el altar pidiendo justicia, y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habrían de ser muertos como ellos. Este pasaje revela que el martirio, la oposición y el sufrimiento forman parte del testimonio de la iglesia en los últimos tiempos. No es un accidente, es una parte necesaria del testimonio final antes de la victoria. La persecución no debilita el mensaje del evangelio, lo refuerza. En los momentos más oscuros de la historia de la iglesia, la luz ha brillado con mayor intensidad. El precio que se paga por la fidelidad no es comparable con la gloria que será revelada. Romanos 8:18 declara: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta certeza es la que sostiene a los que, en medio de la oposición, no renuncian a la verdad. El regreso de Cristo está cerca, y una de las señales más claras de su proximidad es el rechazo que experimentan los que defienden la justicia, la santidad y la verdad. No se puede caminar con Cristo y ser aceptado por un mundo que lo rechazó. No se puede proclamar el evangelio sin enfrentar resistencia. Pero cada ataque, cada afrenta, cada intento de silenciar la verdad no hace más que confirmar que las Escrituras se están cumpliendo y que la redención está más cerca que nunca. Es tiempo de mantenerse firmes, de no retroceder, de levantar la voz con autoridad espiritual, porque aunque el mundo rechace a los que siguen a Cristo, el cielo los aprueba, los respalda y los corona con honra eterna. Entre todas las señales que anticipan la gloriosa venida de Cristo, hay una que brilla con particular claridad. No por ser la más espectacular, sino por ser la más definitiva. Jesús la declaró con autoridad en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esta no es una señal entre muchas. Es la condición profética final que marcará el cumplimiento del tiempo. Mientras algunas señales nos alertan y otras nos preparan, esta revela la culminación del plan de salvación. El evangelio alcanzando cada rincón del planeta. El mensaje del reino no está limitado por fronteras, idiomas o culturas. Su poder trasciende cualquier barrera humana. Y lo que hace pocos siglos parecía imposible, hoy se está realizando con una rapidez sin precedentes. La tecnología, la traducción bíblica, los medios digitales y la movilización misionera global han acelerado la expansión de la palabra hasta niveles que la humanidad jamás había experimentado. No es casualidad, es cumplimiento. El mundo entero está siendo confrontado con la verdad de Cristo, y cada alma que escucha representa una marca en el calendario profético del cielo. El evangelio no es simplemente una invitación al cambio, es la proclamación de una verdad eterna que exige respuesta. En Romanos 10:18, el apóstol Pablo cita el Salmo 19 y declara: por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esa voz sigue corriendo, sigue tocando corazones, sigue anunciando que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Y mientras esa proclamación continúa avanzando, el reloj profético se acerca a su último segundo, porque Jesús no regresará hasta que todos hayan tenido la oportunidad de oír. No para que todos acepten, sino para que nadie tenga excusa. Este avance imparable del evangelio no es obra humana,
Es el Espíritu Santo quien lo impulsa. Él levanta obreros, abre puertas, prepara corazones. En Hechos 1:8, Jesús prometió que sus discípulos recibirían poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Esa promesa sigue vigente y su cumplimiento visible es una de las pruebas más contundentes de que estamos viviendo en la última generación. Cada nación alcanzada, cada lengua que recibe la palabra, cada alma que se rinde ante Cristo, es una campanada que anuncia que el Rey está por llegar. Nada detendrá esta misión, ninguna oposición podrá silenciarla, porque está escrito que el Evangelio será predicado, y cuando eso ocurra en toda la tierra, entonces vendrá el fin. La proclamación del reino es más que una tarea, es una señal viva de que el cielo se acerca. Y su avance firme y continuo confirma que la redención está a las puertas. Si cada señal que hemos explorado hasta aquí anuncia la cercanía del regreso de Cristo, hay una verdad que debe resonar más fuerte que nunca. No se trata solo de saber que Él viene, sino de estar preparados para recibirlo. La profecía no fue dada para satisfacer curiosidades, sino para despertar corazones dormidos. Jesús no regresa por una iglesia informada, sino por una iglesia encendida, vigilante y vestida de santidad. En Apocalipsis 19:7 se nos revela una imagen gloriosa. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa preparación no es opcional, es el llamado más urgente de esta generación. La pregunta ya no es cuántas señales faltan, sino si estamos viviendo como quienes entienden el tiempo que les ha tocado. Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. El cielo ya está listo. El Rey está en pie. El juicio y la gloria se acercan con pasos firmes. Solo queda una respuesta: despertar, limpiar nuestras vestiduras y vivir cada día como si hoy fuera el día en que veremos su rostro. Porque puede serlo. Y cuando ese día llegue, solo habrá dos palabras que realmente importen. Bien, buen siervo fiel.